Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast de Inmigrante Hispano. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es el cierre fiscal del 2025. Lo que nadie te cuenta sobre taxes, IRS y lo que tiene que ver con todos los procesos migratorios. Bienvenido, José León, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo están? Gracias nuevamente por la invitación, gracias por este espacio que es tan importante para las familias hispanas y la comunidad latina. Bueno, muchas gracias a ti también por estar siempre con nosotros. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar qué tenemos que estar todos preparando en este momento para hacer nuestro cierre antes de que llegue el 31 de diciembre. Entonces, ¿cuáles son esas acciones prioritarias que cualquier persona en los Estados Unidos debe estar haciendo hoy para organizarse para hacer su cierre fiscal? Ok, bueno, mira, la situación es la siguiente. En esta época del año se empieza a vislumbrar como el movimiento y el éxito de las finanzas, ya sea personales o de los negocios, de cada uno de sus dueños o de cada uno de quien las maneja. Entonces es una época muy propicia antes de salir a las vacaciones de final de año, antes de ocuparnos en lo que respecta a estar con nuestras familias en los últimos días del año, para que tomemos un poquito de tiempo y nos dediquemos por algún momento a definir realmente qué pasó durante el año, porque pueden existir dos eventos muy importantes. Uno en el cual veamos que no fue un buen año, que ojalá para muy pocas personas o para nadie sea el caso, pero tenemos que identificar qué fue lo que ocasionó que no haya un buen año. Fueron pocas ventas, fueron muchos gastos, fueron gastos inesperados, emergencias, etcétera. Y obviamente poder tomar acción y hacer alguna planificación para que el otro año no nos vuelva a suceder. Pero también existe la posibilidad de que en este momento nos vayamos a dar cuenta de que fue un año muy bueno, que tenemos un surplus de dinero en la cuenta y tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque estos son los últimos días del año y no podemos permitir que ese surplus de dinero, ese balance tan alto de las cuentas, pase al siguiente año, porque eso significará que nos va a tocar pagar muchos impuestos. Entonces estamos en la época propicia, exacta y perfecta para sentarnos con nuestro preparador de impuestos, el contador o la persona que nos ayuda a hacer la estrategia y la planificación de impuestos para poder diseñar algún plan para no pagar tantos impuestos el próximo año. Claro que sí, es súper importante hacer esa revisión justo antes de que podamos cerrar el año y poder empezar el próximo año con todo organizado. Claro que Bueno, sí. y también acá es importante resaltar algo y es que cuando además ustedes están, algunas personas que están en un proceso migratorio, en algunos casos los agentes de UCIS pueden revisar la coherencia que existe entre los que se reporta, así sea de manera personal o de manera empresarial, especialmente en los casos en que las personas están aplicando a una EB2, por ejemplo. En este tipo de procesos migratorios se revisa mucho esa coherencia que existe entre los ingresos y allí es muy importante que cada persona tenga presente esto y haga su declaración correcta y acorde a su situación, a su plan de negocios, si tiene un plan de negocios o a lo que esté trabajando para que esto no sea como un inconveniente al momento de enviar la solicitud o que UCIS lo revise. Así es, correcto. Y estamos a tiempo todavía para hacer correcciones, hacer algún tipo de ajustes, porque como bien lo dice usted, en este momento especialmente, los agentes migratorios y todo lo que está en proceso con UCIS está siendo escudriñado bastante más a profundidad y es necesario que lo que se haya puesto en el business plan esté acorde y coherente con lo que se ha desarrollado durante el año para que pues no lleguen a tener ningún problema en ese aspecto. Sí, sí, así es. Eso es lo que hemos estado viendo en estos últimos meses, sobre todo para el caso de las personas que aplican a una EB2 NIM. Correcto. Bueno, ahora con respecto a lo que viene en cuanto a actualizaciones para el 2025-2026 del IRS. Hablemos de qué cambios
vienen, qué es lo qué modificaciones han hecho, a qué tenemos que estar preparados para el próximo año. Hay varias cosas que a tomar sitio en los taxes del 2026 que son los que se reportan por los ingresos del 2025. Una de las cosas importantes que va a suceder este año es que la deducción por los intereses que pagamos por nuestros vehículos va a ser 100% tomada. En anteriores ocasiones, en anteriores años, el IRS solamente tomaba lo que se usaba para los negocios o para la actividad independiente de las personas. Sí, se tenía que hacer una calculación porcentual. Este año, los intereses, el 100% de los intereses que se han pagado por vehículos, tanto financiados como rentados, va a ser tomada por el IRS como una deducción, siempre y cuando el vehículo haya sido manufacturado dentro de los Estados Unidos. Eso es algo importante para que todos lo sepan. Otra cosa es que el crédito por haber comprado vehículos de energía limpia, como los vehículos eléctricos, ese crédito desapareció a partir de septiembre 30 del 2025. Recordemos que antes daban un crédito de $7,500 si era un carro nuevo y $4,000 si era un carro usado, eléctrico que se compraba y era manufacturado dentro de los Estados Unidos también. Ese crédito desapareció, ya no va a estar disponible. Eh, También para el 2026 vamos a estar viendo unos reembolsos un poco más altos a las personas que les devuelven dinero por sus hijos o por algún crédito tributario, debido a que el crédito por hijo subió más o menos por $300 cada hijo. Entonces, esos son los cambios más importantes que vamos a estar viendo. Hay que tener mucho cuidado, los empleados independientes, contratistas y dueños de empresa tienen que tener mucho cuidado en el dinero que gastan en comidas por fuera, en turismo o en viajes, porque ese dinero va a poder ser deducible sin ningún inconveniente, pero el IRS va a estar muy pendiente de asegurarse de que sí fue usado para el negocio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, documentar muy bien cuando salgamos de viaje, si es un viaje de negocios, si es una salida, una comida de negocios. Tenemos que documentar siempre muy bien toda esta información para que podamos sustentarla ante la IRS y no vayamos a entrar en auditorías que son procesos un poco tediosos y de pronto devoluciones de dinero posibles que nos toque hacer. Eso lo vamos a evitar lo máximo posible. Bueno, están entonces se vienen varios cambios para el próximo año con respecto a Correcto. esto. Bueno, y si tuvieras que resumir en una lista clara, ¿cuáles son los documentos que debemos tener listos para para poder hacer nuestros impuestos para el próximo año? Bueno, todo va a depender si van a usar al mismo preparador de impuestos, contador o asesor, ¿sí? O si van a cambiar y van a tener uno nuevo. Hablemos de, por ejemplo, las personas que van a hacer su declaración por primera vez en el país o si la van a hacer con una persona nueva. Tienen que tener su identificación válida de todos los miembros de la familia que estarán en la declaración. Van a necesitar el número de social o de ITIN vigente de todas las personas que van a estar en la declaración. Tenemos que hacer una recolecta de todos los estados de cuenta de ingresos que han tenido. Ejemplo, W2, 1099, todo lo que tiene que ver con eh, los planes de retiro, si hubo descuentos o salidas de planes de retiro, si hubo ganancias por gambling o apuestas, eso se llama la W2, se llama la W2G. Y una recomendación muy grande para todas esas personas que están en este momento recolectando o que van a estar recolectando su información para hacer los taxes es que le lleven a su contador todo muy bien organizado y que lleven un reporte de sus gastos más grandes para que de esa manera el preparador de impuestos, el contador que los va a estar ayudando, pueda hacerlo de la mejor manera. No hay nada más
tedioso que recibir información desorganizada, porque eso pues retrasa absolutamente todos los procesos. Y lo ideal es que las personas pues puedan hacer su declaración en tiempo y si van a recibir un reembolso, lo reciban rápidamente también, porque es dinero con el que las personas están contando de antemano. Sí. ¿Esos reembolsos que tú hablas, ellos se los aplican directamente a la cuenta de cada persona o cómo les llega el reembolso? Gracias por esa pregunta, muy buena pregunta, porque a partir de este año se va a estar, el IRS va a estar enforzando muchísimo que las personas ya dejen de hacer su declaración de impuestos en papel. Es necesario que las personas hagan su declaración de impuestos electrónicamente y que el método de preferencia sea por depósito directo cuando reciban sus reembolsos, no por cheque físico, porque eso ocasiona bastantes retrasos. Los cheques físicos que envía la AR se pueden tardar entre 20 y 30 días en llegar por correo, mientras que si se hace por depósito directo, estamos hablando de que en menos de 2 semanas, a veces en una semana ya el dinero está en las cuentas de banco. Entonces ellos están estresando bastante esta información y pidiendo que se haga todo digitalmente, electrónicamente en todos los casos, a menos de que sea una excepción completamente eh, elegible. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el IRS y la migración. Ok, ¿Qué relación tienen estos dos aspectos? Entonces, algunos de las personas de nuestra comunidad tienen esa duda. Quiero saber si yo hago una mala declaración, esto puede llegar a afectar mi proceso migratorio. ¿Qué relación tienen directamente o indirectamente estos dos procesos? Cuéntanos un poquito de esto. bueno, no, voy a empezar hablando no solamente de la parte migratoria. La declaración de impuestos en este país es el núcleo y también el plan de ruta es como el GPS que uno usa cuando se sube a un carro y quiere llegar a un destino. La declaración de impuestos es ese GPS, ese GPS que uno usa para la consecución de muchas cosas en este país. Ejemplos: quiero pedir un préstamo estudiantil, me van a revisar mi declaración de impuestos. Quiero comprar una casa, me van a revisar mi declaración de impuestos. Quiero comprar un carro o sacar un lease, me van a revisar mi declaración de impuestos. Quiero pedir beneficios del Estado, me van a revisar mi declaración de impuestos y mi ingreso. Entonces, nos hemos dado cuenta, o eso siempre ha sido una piedra en el zapato para muchas personas, porque no le prestan suficientemente la atención necesaria a la declaración de impuestos y eso les trae inconvenientes después cuando van a hacer cualquier proceso. Ahora bien, hablando ya de la parte migratoria, es muy importante que las personas de la comunidad se asesoren correctamente y nunca hagan su declaración de impuestos sin alinearla a su caso migratorio, porque el caso migratorio siempre va a estar ligado a la declaración de impuestos. Siempre hay unos topes, siempre hay unos mínimos, siempre hay ciertas cosas que se tienen que realizar en la parte financiera y tributaria para no perder la elegibilidad y no estropear u obstaculizar los casos migratorios. Esa es una de las razones por las cuales Ginette, Sebastián, desde Inmigrante Hispano, hemos hecho una alianza tan firme y tan sólida con nuestra empresa, porque siempre nosotros nos preocupamos mucho por saber y tener de antemano toda la información necesaria del caso migratorio de los clientes que vienen de parte de ustedes para poderles brindar la información y así darles un servicio adecuado. Porque no se trata de solamente hacer la declaración, sino de darle al cliente la certeza de que lo más importante, que es el caso migratorio, no se va a estropear por la declaración de impuestos. Sí, claro que sí, es súper importante saber lo que estábamos hablando hace un momento, que cuando nosotros hacemos una aplicación a una EB2 o también una EB1 o un visado que es basado en empleo, vamos a tener esa revisión y si no hay una coherencia, el oficial puede dudar de realmente lo que estamos planteando. En Correcto. estos planes de negocio vienen todo lo que tiene que ver proyecciones financieras y si uno envió su caso un año atrás,
y su declaración de impuestos no está tan acorde de pronto a lo que uno plantea, uno tiene que estar igual porque muchas situaciones se presentan, pero sí tiene que haber una coherencia entre estas dos cosas. Y si llega a haber un request de parte de UCIS, es importante que nosotros podamos tener ese soporte además financiero, que es una de las bases para muchos de los proyectos que se hacen. Correcto. Y no Entonces, súper solamente importante. eso, no solamente eso, sino que en este país es muy común ver personas que preparan impuestos, hacen declaraciones durante temporada, ¿sí? Desde enero 15 hasta mayo primero, y después de eso cierran oficina y uno no los puede volver a contactar. Entonces es muy importante que cuando ustedes vayan a buscar un preparador de impuestos, un asesor financiero, un estratega de planeación tributaria y empresarial, contraten a una persona, no solamente que tenga la experiencia, sino que tenga su oficina abierta y atención al público todo el año, durante todo el año constantemente, porque puede llegar un requerimiento del IRS, puede llegar alguna solicitud de inmigración y es necesario estar en ese momento dispuestos para empalmar las informaciones y darles una respuesta adecuada, y eso puede suceder en cualquier momento del año, no solamente durante la temporada de impuestos. Entonces eso hay que pensarlo muy bien y tenerlo en cuenta. Sí, claro que sí, es súper importante esa parte que mencionas. Bueno, hablemos ahora un poco de las personas que venimos de otros países, que tenemos de pronto ingresos internacionales, qué obligaciones vamos a tener con respecto a esos ingresos que están fuera de nuestro país, bueno, de Estados Unidos. Ok, bueno, en el caso de los extranjeros o de las personas que están aquí con un estatus temporal y reciben sus ingresos de su país, aquí en Estados Unidos, dependiendo de la nacionalidad, cada nacionalidad tiene un tope de dinero que puede traer a este país y no lo tiene que tributar, porque ya ha tributado previamente en el país de origen. Entonces, como primera medida, que lo sepan, y segundo, que ya para averiguar eh, cuál sería el tope o los límites de cada uno de ustedes, pues eso como va por país, pues ya sería bueno que nos contactaran y nosotros les podemos dar una orientación un poco más cercana acerca de ese tema. Hay que declararlo porque es necesario hacerlo si está viniendo de su país, y sobre todo en cuanto a los extranjeros tienen que tener presente de que hay muchos estatus migratorios a los cuales se acogen las personas aquí en los Estados Unidos que no les permiten trabajar dentro de los Estados Unidos. Entonces ellos se ven obligados a traer sus ingresos de sus países y Ujú. piensan que al traerlos van a ser tributados, van a tener que pagar doble tributación acá en Estados Unidos. Eso hay que aclararlo muy bien porque eso no siempre es el caso. Hay que declarar esos dineros. Hay algunas veces que hay que pedir el número de tributación aquí dentro del país, pero eso no significa que se va a pagar impuestos por el ingreso que traigan, sino que es un reporte que se tiene que hacer, sobre todo cuando las personas que están en esos estatus temporales piden algún tipo de ayuda subsidiada del gobierno, como por ejemplo el Obamacare. El Obamacare es un seguro médico subsidiado por el gobierno que basta con estar legal dentro del país para recibirlo, no hay que tener estatus legal permanente. Hay personas que con visa de estudiante lo pueden recibir, pero a su vez tienen que hacer una declaración de impuestos para poder continuar el beneficio. Entonces tienen que saber que esos ingresos que traen de su país para sustentarse aquí, los tienen que reportar. No van a tener que pagar impuestos, pero lo tienen que hacer para continuar recibiendo esos beneficios. Sí, bueno, y con respecto a los que son, ya no hablemos de los estatus temporales, sino residentes permanentes, que digamos ya tienen su residencia. En ese caso, ¿cómo aplica el tema de cuando hay ingresos que reciben sus ingresos del exterior? Igualmente, hay que reportar tanto lo que se recibe aquí en el país, lo que se devenga aquí en Estados Unidos, ya sea por W2, por 1099 o cualquier otro tipo de ingreso facturado, se tiene que reportar, y también se tienen que reportar tanto los rendimientos como los dineros ganados en otros países, ya sea que los traigan o no. Como le acabo de decir hace un momento, van a haber situaciones que son diferentes dependiendo de la nacionalidad de las personas, porque cada nacionalidad tiene un tope.
y ese tope puede llegar a ser hasta $60,000 en algunos casos. Entonces, mientras que llega a ese tope, pues no va a tener que pagar impuestos, pero sí lo tiene que reportar. Y después de ello, pues ya se hará un análisis de cada caso para poder ayudarles. Es decir, que las personas que tengan igual sus bienes en Colombia tienen que reportarlos acá. Tienen No los, sus... no los bienes, a menos de que los bienes les produzcan una renta. Ah, ok. Pero si son bienes, no hay que reportarlos, que en la declaración de impuestos aquí en los Estados Unidos, el patrimonio no se declara a menos de que el patrimonio esté produciendo. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hablar de cuáles son los errores comunes que son penalizados por el IRS. Entonces, ¿cuáles son los errores frecuentes que nuestra comunidad comete muchas veces y que pueden generar riesgo o sanciones para los contribuyentes? Uno de los errores más comunes es el reporte de los gastos y las deducciones no elegibles. En el caso de las personas que son trabajadores independientes que tienen empresas y no saben cómo grabar mensualmente o anualmente sus deducciones y sus gastos, y muchas veces mezclan las deducciones y los gastos personales dentro de los gastos de la empresa. Eso pues tiene unas franjas de elegibilidad que tienen que cumplirse. Y si no se hace, pues el IRS coloca ciertos avisos y ciertas auditorías en cuanto a ese tipo de cosas. Otra cosa que muchas personas cometen el error al hacer la declaración de impuestos es declarar dependientes que no fueron eh, eh, mantenidos durante el año por el declarante. Se ve mucho el caso de padres que no tienen documentos dentro de los Estados Unidos, pero sus hijos nacieron dentro de los Estados Unidos y tienen número de social, y ellos, para poder recuperar el dinero de los reembolsos, le dan la autoridad a otra persona que sí tiene social para que coloque esos dependientes en su declaración, pero eso no se puede hacer porque pues obviamente si es un dependiente en la declaración significa que yo lo mantuve, significa que yo le di sustento, que yo pagué por sus cosas. Y si no es así o no tienen una relación familiar directa, y no se sustentaron y los dependientes no hicieron parte del grupo familiar, pues eso es ilegal. También los estatus maritales. Si las personas son casadas, si una pareja es casada, debe declarar sus impuestos como casado llenando taxes juntos o como casados llenando taxes separados. Pero se ven muchas irregularidades en familias en las cuales para obtener mejores reembolsos o para pagar menos taxes, dentro del mismo grupo familiar, aunque son casados, uno declara como soltero y el otro declara como cabeza de familia, y lo hacen con diferentes dependientes y buscan la manera de mezclar las cosas para beneficiarse del sistema. Eso no es recomendable hacerlo porque obviamente si todos viven en el mismo núcleo familiar, pues deberían llenar como casados, ya sea separados o juntos, y los dependientes deben estar dentro de las declaraciones de impuestos. Entonces, pues más o menos ese es el tipo de errores más comunes que las personas cometen y por los cuales pueden llegar a tener inconvenientes o auditorías futuras. Y con respecto a los dependientes que menciona, únicamente aplica para las personas que estén viviendo dentro de los Estados Unidos, es decir, alguien que está acá y va a hacer su declaración, tiene un dependiente, pero vive fuera de Estados Unidos. Ese no puede aplicar para ser un No es dependiente. elegible, no es elegible, tiene que haber vivido dentro de los Estados Unidos. O sea, puede que tenga social, número de social, puede que tenga pasaporte de ser ciudadano de los Estados Unidos, pero si no vivió en territorio americano, estamos hablando durante el año que se está haciendo la declaración, no es elegible para ser dependiente. Únicamente son para personas que residen en Estados Unidos. No puede aplicar para, Correcto, digamos, personas que tienen, eh, están acá en este país, tienen de pronto sus familiares dependientes en otro país y envían dinero para mantener y soportar a sus correcto. Eso, familiares. Esos eso, no aplican. exacto, eso pareciera ser una causal suficiente para declararlos, pero en realidad tú tienes que estar aquí en territorio americano.
Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de las ventajas fiscales para los empresarios inversionistas y dueños de LLC. Ok, Entonces, pensemos en que algunas personas pueden querer abrir su empresa antes del 31 de diciembre en estos momentos del año. ¿Qué ventajas fiscales puede aprovechar esa persona? por ser el primer año de registro de la empresa, si se abre y se registra antes del 31 de diciembre, antes de que termine este año fiscal, vamos a poder traer, digámoslo así, muchos de los costos relacionados con la apertura de la empresa, con la inversión o con fondos o recursos diseñados y designados para la empresa, movidos a nivel personal, se van a poder declarar como gastos del negocio. Y eso les va a generar un beneficio muy grande porque les va a crear un deducible en la declaración de impuestos con el cual se van a beneficiar muchísimo. Además de eso, registrar una empresa dentro de los Estados Unidos antes de que termine el año les va a dar la capacidad de ingresar muchas cantidades de dinero considerables y no reportarlas como ingresos, sino como inyección de capital, ¿sí? Porque las inyecciones de capital de una empresa no van no van a pagar impuestos, solamente el ingreso ordinario. Esas son las dos ventajas más grandes que existen. No, y sin contar también también hablando de la parte de que el registro de la empresa pues le profesionaliza un servicio, le da una imagen un poco más sólida frente a sus proveedores, frente a sus clientes y le va a generar un ambiente laboral corporativo que le va también a traer un incremento de sus ventas. Sí, claro que sí. Bueno, entonces es el momento para quienes están pensando en abrir una LLC, lo hagan antes de que se termine el año y puedan aprovechar estos beneficios fiscales. Correcto. Bueno, y hablando de planificación, vamos a revisar un poquito lo que viene para el 2026. Danos algunas recomendaciones, cómo podemos empezar el 2026 con estructura, orden y visión en materia fiscal. Lo ideal es que desde muy tempranos momentos del 2026 se creen hábitos adecuados, ¿sí? Yo siempre recomiendo que una vez al mes, y si se puede hacer con más frecuencia, hacerlo, una vez al mes, imprimir o sacar del internet, del computador, el estado de cuenta y revisar línea por línea. Si es una pareja de esposos, hacerlo juntos. Si tienen hijos ya de cierta edad que tienen noción de lo que están haciendo, tienen alguna educación financiera, empezar a impregnarles eso en sus hábitos, porque de esa manera ustedes van a poder encontrar puntos muy específicos en sus finanzas en los cuales pueden trabajar para no solamente para generar más dinero y poder facturar más mensualmente, sino también para dejar de que el dinero se vaya por lugares eh, que realmente no hay necesidad. ¿Sí? Hay muchos gastos que a veces se convierten en gastos caprichosos, gastos innecesarios, gastos que de pronto se pueden evitar y pueden ayudar, si se mejoran esos hábitos, pueden ayudar y solidificar la parte financiera de las familias con mucha eficacia. Y hacer ese ejercicio en familia es algo que al principio puede parecer un poco tedioso, aburrido, pero con el tiempo, si lo convierten en un hábito familiar, les va a dar muy buenos resultados y les va a traer muchos beneficios a largo plazo. Claro, eso es súper importante, aunque ahora yo he visto que hay algunas aplicaciones, incluso el banco, que ahora te manda y te muestra y te dice, mira, te gastaste esto, compraste aquí, compraste allá y te hace como por lo menos mi banco me Ah, manda eso. Me manda y yo digo, ay, ¿qué pasó? O sea, yo claro, miro y está como toda exacto. la Es que estructura. mire, ahí mismo lo acaba de decir usted, la tecnología nos está poniendo todo al alcance y nos está facilitando la situación. Entonces, pero de todas maneras tiene que haber ese ejercicio disciplinado de la familia sentarse y decir, bueno, así Ah, no claro. tengamos que hacerlo manualmente, vamos a sentarnos y hablemos media hora de esto. Y son Claro, situaciones y hay que son revisarlo, pero mira que es chévere porque uno con eso
uno como que revisa y dice, bueno, ¿qué pasó este mes en mis finanzas? Entonces él te dice como, bueno, te gastaste este mes más hace como el comparativo del año, del mes anterior, Claro, te dice cómo estás frente a tus ingresos, o sea, ya sabe todo, en qué claro, gastaste, te pone las categorías, te dice, mira, en compras esto, en comida esto, en supermercado esto, en gasolina esto, te pone y te muestra cada cosa para que uno haga lo que tú estás diciendo, como entre y correcto. piense y revise y diga, bueno, pues si él, y te ponen porcentajes para que tú puedas como revisar y pensar qué es lo que estás haciendo. Y Así es como una herramienta, hay gente que de pronto no la revisa, pero me parece que es súper importante hacerlo para hacer lo que te estás diciendo, como ver qué gastos son más importantes o en qué uno se está gastando el dinero y si vale la pena seguir haciéndolo de esa así manera. es correcto. Bueno, ahora vamos a hablar cómo los taxes pueden ser una herramienta estratégica de crecimiento en este país. Entonces, cómo podemos convertir estos taxes que yo sé que a muchos nos cuesta revisar, hacer esta presentación de impuestos, luego sabemos que vamos a pagar y deberíamos pensar y verlo más como una estrategia? ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos llegar a cambiar como este pensamiento para ver esto? Claro, claro. Como lo dije anteriormente, la declaración de impuestos en este país es el vehículo y la ruta que se va a usar para conseguir muchas cosas. Entonces, planificar los taxes y cuando los vayamos a realizar, sentarnos concienzudamente con el profesional que nos va a estar colaborando y haciéndolo y decirle nuestros planes va a facilitar mucho ese camino. ¿Sí? Ejemplo, el día que yo voy a hacer los taxes o cuando ya me voy a reunir con mi contador, con el profesional, mire, yo quiero comprar una casa en el 2026. ¿Cuáles son los pasos que yo debo tener desde el punto de vista de los impuestos para poder cumplirme esa meta? Quiero salir de deudas, quiero salir de la mitad de mis deudas o de todas las deudas de tarjeta de crédito. Quiero aplicar para un préstamo de mi negocio. ¿Cómo puedo yo planificarlo? Todo pasa por la planificación y por la mirada retrospectiva y el pronóstico de lo que yo quiero hacer y la comunicación constante con el profesional que nos va a ayudar. Eso es lo que va a marcar la ruta, porque muchas veces se ve en ocasiones, muchas veces se ve que se mandan a hacer los taxes, se envían a la IRS y después es que tratan de planificar basado en lo que ya se hizo. Ya en ese momento ya hay muy poco que se puede realizar, toca hacerlo con antelación. Así es como debemos nosotros planificarlo, siempre informando, siempre comunicando, siempre expresando lo que queremos lograr. Sí, y para esas personas que quieren comprar una casa, por ejemplo, ¿cuánto tiempo o cuánto tiempo deben revisar correctamente este tema de taxes? ¿Un Hay, año, produ- 2 años? hay productos financieros para diferentes tipos de clientes, pero en lo general, lo normal, un banco o una entidad financiera eh, para un préstamo hipotecario pide 2 años de impuestos, 2 años de taxes declarados. Y además de eso, ellos se fijan en la utilidad neta de la familia o de la persona que ha declarado, porque normalmente le prestan 4 veces, o sea, multiplican por 4 los ingresos netos, no los brutos, los ingresos netos de la familia, los multiplican por 4 y así van a poder sacar un estimado de más o menos cuánto les van a poder prestar. Adicionalmente a eso, pues van a necesitar un crédito de más de 680 puntos y van a necesitar unos ahorros de por lo menos el 8 o al 10% de lo que cueste la propiedad. Pero ya hablando desde el punto de vista de ingresos, les coloco un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero comprar una casa de $400,000, voy a necesitar unos ingresos netos de 100,000, o sea, la cuarta parte Por 2 años. O sea, que por más o dos menos años 2 años es lo que... durante 2 años consecutivos. Y voy a necesitar por lo menos el 10% de los $400,000 para la cuota inicial y para los gastos de cierre, que estamos hablando que son $40,000. Entonces, todos esos puntos
es necesario que las personas los conozcan de antemano para que puedan planificar, para que puedan hacer sus ahorros, para que puedan mejorar su puntaje de crédito, para que puedan mejorar sus ingresos. Y esa es la mejor manera de enrutarse para esos objetivos. Sí, es importante esta información porque para muchos, sobre todo los que llegan, llevan un año, apenas van a cumplir 2 años, no saben todo lo que, toda la planificación que se puede requerir para llegar a comprar una casa, por ejemplo. En nuestros países de origen eso funciona diferente, entonces es como cambiar un poco también ese pensamiento y entender cómo funciona este país y cómo funciona acá el tema fiscal, tributario y cómo podemos llegar a encontrar y alcanzar los objetivos que queremos económicos o de familia, pero haciendo siempre una planificación. Claro que sí. Bueno, Leo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por toda esta información que es súper valiosa para toda nuestra comunidad. De verdad que este tema es súper importante, tanto el tema pues, migratorio como el tema de lo que tiene que ver con la planificación y con los impuestos. Entonces, muchas gracias. Estaremos hablando luego para nuevamente encontrarnos en este espacio para poder Claro, compartir con la comunidad. con mucho gusto. Muchísimas gracias.